Ahora vamos a calcular la velocidad instantánea a través de la expresión matemática. La definición de velocidad instantánea en el tiempo t, matemáticamente hablando, se escribe así. Depende del instante de tiempo donde uno lo quiera calcular. Y esto va a ser el límite cuando el intervalo de tiempo tienda a cero de la posición en el instante t más el intervalo de tiempo menos la posición en el instante t dividido el intervalo de tiempo. Esta es la definición matemática de la velocidad instantánea. Pero esto es algo que ustedes ya conocen. Si lo analizamos, nos olvidemos de la parte del límite. Si yo tengo que el intervalo de tiempo es 0, acá me va a quedar la posición en t menos la posición en t. Esto da 0. Y además tengo que dividir por 0. Queda lo que se llama en matemática normalmente uno lo toma como un problema, pero es una singularidad. Entonces, para eso se recurre al límite. Como les había dicho, esta expresión ustedes la conocen. Si uno tiene un gráfico de un cuerpo, como vimos anteriormente, una curva, tenemos que en el punto t, que va a ser donde queremos evaluar nuestra velocidad instantánea, podría ser el tiempo inicial, si le sumamos el intervalo de tiempo, es decir, este punto t final de acá, va a ser el tiempo, esto tengan en cuenta que es el intervalo de tiempo, entonces al tiempo final, es decir, si el intervalo de tiempo es el tiempo final menos el tiempo t, yo puedo pasar el tiempo t sumando para el otro lado, esto va a ser el tiempo final, y ahora, como pueden ver, el tiempo final es el intervalo de tiempo más el tiempo t. Es decir, que esto está representando el tiempo final. Si lo vemos acá, esto sería el tiempo final. Es decir, que tenemos la posición en el tiempo final. Es decir, la posición final. Y si este es el tiempo inicial, tendríamos la posición en el tiempo inicial. Es decir, que esto que tenemos acá es nada más y nada menos que lo que nosotros conocemos como desplazamiento del cuerpo. Si acá tenemos el desplazamiento y acá tenemos el intervalo de tiempo, lo que estamos calculando acá es una velocidad media, básicamente. Pasa a ser instantánea cuando tomemos el límite. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto matemáticamente? Vamos a seguir 5 pasos. Es decir, vamos a hacer esta cuenta a través de 5 pasos. El primer paso va a ser evaluar la función, porque nosotros vamos a tener cómo va a ser la representación gráfica, la representación matemática, perdón, de esta ecuación de movimiento para la velocidad. Entonces vamos a evaluar la función en el instante de tiempo en donde queremos saber. Es decir, evaluar la función en x de t. El segundo paso va a ser evaluar la función en el instante de tiempo donde queremos saber, pero sumándole el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo pasa a ser nuestra variable. No toma ningún valor por ahora, pero es una cantidad que se le suma. Es algo. Puede ser muy pequeño. Total, después lo vamos a hacer tender a cero, pero más adelante. Hacemos esto. El tercer paso va a ser calcular la diferencia entre estos dos. La posición en el tiempo t más el intervalo de tiempo menos la posición en el tiempo t. Es decir, que estamos calculando el desplazamiento que realiza el cuerpo entre el tiempo donde queremos evaluar y un poco más adelante. El cuarto paso, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad media, es decir, calcular este cociente, el desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Acá, cuando lleguemos a este punto, vamos a poder simplificar los intervalos de tiempo. Y por último, el quinto paso va a ser tomar el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de lo que calculamos anteriormente, es decir, de esta velocidad media. Cuando realicemos esto, vamos a estar obteniendo la velocidad instantánea en el instante de tiempo donde lo queremos evaluar. Pongamos en práctica estos 5 pasos en un ejemplo. Supongamos que nos dan como información que el cuerpo
se mueve o su ecuación de movimiento para la posición como función de tiempo, es decir, x de t, es una ecuación sencilla, supongamos que es MRU, y que se mueve a 30 kilómetros por hora, pero que no ha partido desde el origen, sino ha partido 15 kilómetros más adelante. Estoy obviando el tema de las unidades para que sea más simple observar la cuenta que se va a realizar. Bueno, hagamos los 5 pasos. ¿Dónde queremos evaluar esto? Supongamos que queremos evaluar la velocidad instantánea al cabo de una hora. Nosotros queremos saber cuál va a ser la velocidad instantánea al cabo de una hora. Bueno, este es nuestro valor donde tenemos que evaluar la función. Primer paso, evaluar la función cuando el tiempo es una hora. Es decir, cuando t es igual a 1. Reemplazamos acá t igual a 1. Esto nos da 30 por 1, con las unidades simplificamos, más 15. En total esto nos da 45. Segundo paso, evaluamos la función en una hora, voy a sacar la unidad, más un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo es algo más, no lo vamos a especificar, no lo vamos a definir. Entonces, esto es mi tiempo nuevo que yo tengo que introducir acá. Es decir, que esto va a ser 30 por una hora más el intervalo de tiempo. Este tiempo es el que se mete acá, que nos queda así. 30 por el tiempo donde queremos evaluar, que es un poco más adelante, más 15. ¿Qué hacemos acá? Normalmente, la mayoría de las veces ustedes se equivocan en el punto 2 por un error de cuenta. Acá hay que tener mucho cuidado con las cuentas. Vamos a distribuir. Distribuimos, usamos la propiedad distributiva. Esto nos va a dar 30 por 1 es 30, más 30 por delta t, más los 15. Juntamos los términos que podamos y esto nos queda 30 por delta t más 45. Siguiente paso, calcular el desplazamiento. Es decir, restar este resultado a este resultado. El desplazamiento es 30 delta t más 45 menos lo que nos haya dado en el punto 1, y podemos ver que el término independiente se nos cancela, es decir, solo nos queda 30 por delta t. El cuarto caso es calcular la velocidad media, es decir, hacer el cociente entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo. Y esto nos va a dar el desplazamiento, lo que acabamos de calcular arriba. Esto dijimos que era 30 por delta t. Esto va a ser 30 por delta t dividido el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo, como nosotros lo hemos elegido, es una variable. Va a ser algo que cambia, nosotros decidimos cuánto. Pero acá lo podemos simplificar, entonces lo simplificamos. Esto nos da 30. Ahora cuando tomemos el límite, el quinto paso, vamos a calcular la velocidad instantánea a una hora, va a ser igual al límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de lo que hayamos calculado en el cuarto paso, es decir, del valor 30. Pero 30 tiene un valor fijo, no depende del intervalo de tiempo, entonces no interesa el valor que tenga en particular el intervalo de tiempo, es decir, además, el límite cuando el intervalo de tiempo de algo que no depende de esa variable es ese mismo valor. Es decir, que esto es 30. ¿Qué podemos concluir con esto? Que la velocidad instantánea que tiene un cuerpo que se mueve según esta ecuación de movimiento a la hora es de 30 kilómetros por hora. Lo pensemos físicamente. Si tenemos un cuerpo que se mueve según MRU, es decir, a velocidad constante, y nosotros queremos saber cuál es la velocidad instantánea que tiene el cuerpo, va a ser la velocidad media que tiene el cuerpo, su velocidad, los 30 kilómetros por hora. No hemos descubierto mucho. Probemos con otro caso, otro ejemplo, donde la ecuación de movimiento ya no corresponda a una ecuación de un cuerpo que se mueve en MRU, es decir, que no sea una función lineal.
También vamos a querer saber cuál es la velocidad al cabo de una hora. Pero la ecuación que vamos a tener va a ser distinta. Vamos a suponer que es esta ecuación. Las unidades de las magnitudes se arreglan según la necesidad que uno tenga. Bueno, vamos a seguir todos los pasos. Tomemos otro instante de tiempo, así ven cómo queda. A las 2 horas. Veamos qué es lo que sucede en este caso. Y dejemos los 15 que estaban originalmente, que sería la posición que tiene el cuerpo cuando el tiempo es 0, la posición inicial, para el instante de tiempo t igual a 0. Sigamos los 5 pasos y evaluemos cuánto nos da, en este caso, la velocidad instantánea. La pregunta es, ¿va a ser la misma velocidad instantánea que tenía el cuerpo cuando el cuerpo de recién que se estaba moviendo en MRU, o va a ser distinta? Primer paso, evaluar la función en el instante de tiempo que yo quiero, es decir, esta función a las 2 horas. Tengo que reemplazar donde aparece tiempo acá por 2. Entonces voy a tener 2 al cuadrado más 15. Hacemos la cuenta, esto es 4. 4 por 3 es 120. 135 me da el valor. Bueno, el segundo paso, tengo que evaluar a las 2 horas más algo más. Este es el tiempo que yo tengo que introducir acá adentro. Entonces esto va a ser 30 por 2 más delta t, todo elevado al cuadrado más 15. Cuidado acá, esto ya no es un paréntesis común y corriente. Esto es un paréntesis, es un binomio en particular elevado al cuadrado. Un binomio elevado al cuadrado, si recuerdan de matemática, es esto. Van a tener que es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces utilizamos esa relación para expresar este paréntesis. Bueno, esto nos va a quedar 30. Sigo con el paréntesis porque voy a desarrollar el cuadrado acá adentro. Es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Cierro el paréntesis. Esto es el binomio al cuadrado y le sumo el término que tengo acá, 15. Bueno, ahora puedo resolver las cuentas y distribuir, con lo cual esto nos va a quedar que es 2 por 2 es 4, por 30 es 120. Acá tengo 4 por delta t por 30 es 120 nuevamente, delta t, y acá voy a tener 30 por delta t al cuadrado más los 15. Acá reordeno los términos y puedo juntar el 120 con el 15. Lo voy a reescribir acá directamente y esto me da 135. Observen que el término independiente que surge acá es exactamente igual al que he calculado en el primer punto. Habitualmente, en la mayoría de los casos que van a ver, esto sucede porque se tiene que eliminar el término independiente que aparece acá. En el tercer punto vamos a calcular el desplazamiento, es decir, esto restado a esto. Entonces el desplazamiento va a ser 135 más 120 delta t más 30 delta t cuadrado menos lo que ha obtenido acá, 135. Nuevamente el término independiente se me va en la resta. Me queda solamente esto. El siguiente paso es calcular la velocidad media, es decir, dividir lo que me ha dado resultado por el intervalo de tiempo. Entonces voy a tener que el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo va a ser todo esto, 120 delta t más 30 delta t cuadrado, dividido el intervalo de tiempo. Mucho cuidado en la simplificación. Como esto está dividiendo una suma de términos, divide a cada uno de ellos. Entonces me va a quedar 120 delta t dividido delta t más 30 delta t cuadrado sobre delta t. Acá es donde puedo simplificar y conviene hacerlo acá y no acá, porque la mayoría de las veces se equivocan en este paso. Entonces acá tengo delta t y delta t, se me simplifican, y acá tengo delta t cuadrado con delta t.
se me va al cuadrado. Es decir que este resultado que queda acá, lo voy a escribir acá abajo, es 120 más 30 delta t. Voy a escribir el último paso arriba, para que ya quede. El quinto paso es del resultado que hemos obtenido acá. Esto es tomar el límite, es decir, la velocidad instantánea del cuerpo que sigue esta ecuación de movimiento a las 2 horas va a ser igual al límite cuando el intervalo de tiempo tiende a 0 de esta cantidad. Y hay que ponerla entre paréntesis porque es la suma de términos. Acá, como han visto en matemáticas, nosotros podemos directamente, si no hay ningún problema, es decir, que no haya divisiones por 0, yo puedo tomar el límite significa reemplazar donde esté el intervalo de tiempo por 0. Este término, como es constante, se queda constante, y este término, que es el que tiene el intervalo de tiempo, se reemplaza el intervalo de tiempo por 0. Es decir, que me queda 120 más 30 por 0. Este término se me va, es decir, que me queda 120. Con lo cual podemos concluir que la velocidad que tiene el cuerpo, según esta ecuación de movimiento, a las 2 horas, es decir, la velocidad instantánea del cuerpo a las 2 horas, es de 120 kilómetros por hora si es que estuvimos trabajando con estas unidades.